Ørsted y Liquid Wind se unen en Suecia para producir hasta 50.000 toneladas de metanol a partir de hidrógeno y dióxido de carbono renovables. Hoy hablaremos sobre la captura de dióxido de carbono y su combinación con el sector del hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Hoy traemos al podcast a un invitado muy especial, un invitado al que yo no sé cómo presentar. Pues no, porque la verdad que es bastante complicado. Doctor en Tecnologías del Hidrógeno, MBA, ingeniero químico, especialista en materiales y catalizadores, además de haber trabajado varios años como investigador postdoctoral en el CNRS, en Francia, o en el ICIC, aquí en España. Hoy en día desempeña profesionalmente su actividad como CTO de Arkamo Group, distribuidora de productos para instalaciones de gas e hidrógeno, y es también CTO y cofundador de Orchestra Scientific, una empresa dedicada a la captura de dióxido de carbono, y además desde hace unas semanas tenemos la suerte de colaborar con él como experto en nuestra plataforma Synergy. Don Álvaro Reyes Carmona, bienvenido al podcast del hidrógeno. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Álvaro. Bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti y que también aprovechásemos para comentar esas dos empresas, Arkamo Group y Orchestra Scientific, ya que Synergy yo creo que nuestros oyentes la deben conocer bien. Bueno, pues yo, como ya os he dicho, yo soy director técnico de Arkamo Group, ¿vale? Que es un grupo de empresas cuya matriz es Arkamo Controls, que se dedica a la distribución de material para instrumentación. Y bueno, y concretamente ahora estamos apostando muy fuerte por el hidrógeno, ¿vale? En el suministro de raconería, instrumentación, materiales, pues para ayudar a las empresas, ¿no? y a todos estos proyectos que están empezando a surgir, pues para suministrarles los materiales adecuados para trabajar con hidrógeno pues a altas presiones o de acuerdo a la normativa vigente. Bueno, y por otra parte, pues soy cofundador y director técnico de Orchestra Scientific, ¿vale? Es una spin-off que se fundó en el 2017 a partir de la investigación que se llevó a cabo en el Instituto Catalán de Investigación Química, ICIC, que está en Tarragona. Y bueno, pues lo que trabajamos en esta empresa pues son las aplicaciones tecnológicas de un material que le hemos llamado TAMOF, y que, bueno, pues entre otras propiedades pues presenta una absorción, ¿no? Una capacidad de retención muy selectiva al dióxido de carbono. Y como os imaginaréis, esto es lo que nos permite utilizarla en tecnologías de captura de CO2. Muy interesante. Pues si te parece, Álvaro, comentemos entonces hablar de esa propuesta de Orchestra con ese material que absorbe el CO2. ¿Cómo es una instalación de captura de CO2? Bueno, a ver, una instalación de captura de CO2, según la fuente, ¿no? ¿Vale? Porque cuando hablamos de captura de CO2, yo siempre lo que hago las tres preguntas, ¿no? Primero, ¿cuál es tu fuente? ¿No? ¿Qué concentración de CO2 hay en tu fuente? Y la tercera, la más importante, ¿no? ¿Qué quieres hacer o qué pretendes hacer ese CO2, ¿no? Porque cuando hablamos de captura de CO2, que también empieza a estar en la boca de la sociedad, ¿no? Como medida para mitigar este cambio climático que vamos sufriendo cada año. Pues bueno, pues si tú haces captura de CO2, pero después no planteas darle un uso, pues bueno, es digamos barrer debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros pues planteamos siempre. Pero bueno, una instalación, según la tecnología que utilices, puede ser más sencilla o más compleja, ¿no? Porque claro, no es lo mismo hablar de un sistema industrial de captura de aminas, en el que viene a ser una instalación de cierta complejidad, ¿vale? Porque sabes que la tecnología de aminas pues ya lleva muchos años utilizándose en petroquímica, ¿no? Entonces son instalaciones de cierta complejidad.
Y si nos vamos a sistemas más sencillos, ¿vale? Como puede ser la tecnología de membrana o los sistemas de absorción de lechos que estamos desarrollando nosotros, pues son sistemas significativamente más sencillos que esta tecnología dominante hoy día, ¿no? Pero bueno, explicado de una manera pues, sencilla, lo que nosotros tenemos pues son módulos, ¿vale? En los que está el material nuestro dispuesto y permite que ahora nosotros, pues una vez adaptada en presión, temperatura y humedad, esa corriente que lleva CO2 diluido pasa a través de este lecho y este CO2 queda retenido parcialmente en esta membrana o en este material. Y después ese material y ahora ese CO2 que queda ahí atrapado lo recuperamos, ya sea desorbiéndolo si trabajamos con lecho o recuperando el retentato si trabajásemos en membrana. Entonces, Álvaro, para asegurarnos de que lo hemos entendido bien, ¿sí? Vamos a ponernos en el caso de una industria, ¿no? Yo esto te lo he preguntado otras veces ya fuera del podcast. Nosotros tenemos una industria generadora de emisiones de dióxido de carbono. También depende mucho del tipo de industria, pues el porcentaje de dióxido de carbono en la salida de los gases será mayor o menor. Pero nosotros tenemos su salida de gases que se dirige hacia una chimenea. Conectamos esta tecnología que vosotros tenéis y dirigimos ese efluyente de gases hacia una cámara, ¿no? Hacia un recipiente en el que se encuentra ese material que vosotros comentáis. ¿Funciona de ese modo? Sí, así. Y después lo que hacemos es, una vez que ese material está saturado, es recuperar ese CO2, ¿vale? Es decir, mediante desorción, se puede hacer por vacío, se puede hacer por arrastre con un gas inerte. Y ahora ya, pues, esa corriente de CO2 concentrado, que ya os digo que según la aplicación podemos obtener CO2 de hasta el 99% de concentración, pues ya pues lo que el cliente final pues quiere hacer con él, ¿no? Si tiene cerca un yacimiento geológico, ¿no? Puede almacenarlo, pero lo que nosotros siempre hablamos con nuestros clientes es que a ese CO2 se le dé un uso, ya sea como tal dentro de sus propios procesos, ¿no? Pueden utilizar para inertización, ¿no? O si, por ejemplo, está en una embotelladora de bebidas carbonatadas, pues puedes, o de gaseosas, ¿no? Pues puedes utilizarlo en el propio proceso, ¿no? O si estás en una bodega, también se puede utilizar, ¿no? Sí. Al final, el mundo de los gases, yo creo que para todos los que hemos entrado en el hidrógeno en los últimos años, ha llamado un poco la atención, ¿no? Porque realmente se utiliza mucho más de lo que muchos de nosotros conocemos. Y el CO2 no escapa a ello. Yo incluso, bueno, pues aquí en Vigo, por ejemplo, los astilleros veo muchos depósitos de CO2, incluso en las canteras también veo depósitos de CO2 líquido y bueno, tiene una utilización muy grande. Y también incidir en eso que estabas comentando, que debemos darle un uso cerca, porque al final si tenemos que licuarlo, si tenemos que comprimirlo para transportarlo, cualquiera que sea el usuario final, ya se nos va todo el business case, ¿no? Efectivamente, es decir, incluso ahí se han planteado casos, bueno, pues licuamos el CO2 y lo transportamos y lo llevamos al cliente. Pues ya, pero es que para licuar el CO2 necesitas energía. Claro. Si después hay que transportarlo, también hay un consumo de energía, ¿no? Entonces lo que no podemos, al final, cuando hagamos un balance de carbono, ¿no? De todo el proceso, pues oye, en nuestra buena intención de capturar CO2, hayamos generado más CO2 del que hemos capturado, ¿no? Entonces, pues hay que... Pensando también un poco ya pues, en lo que se trata este podcast, ¿no? Ya relacionándolo con el hidrógeno. Bueno, tú lo sabes, hay una solución intermedia entre lo que es el hidrógeno renovable y el hidrógeno gris que se produce hoy en día, que es el famoso hidrógeno azul, que consiste, bueno, pues en reformar el hidrógeno a base de gas natural, sí, pero ponerle un proceso de captura de dióxido de carbono. ¿Qué tal? ¿Es algo que ves que tenga sentido a medio plazo, largo plazo o plantea sus dificultades? Bueno, tiene sentido y de hecho es una tecnología que ya se está utilizando hoy, desde hace bastantes años, ¿no? Yo, por ejemplo, en Tarragona hay una planta que hace eso, hace reformado de gas natural. El hidrógeno se consume en la refinería que hay allí y el CO2 pues lo consume el gasista. Es decir, se está ya produciendo hidrógeno azul.
¿vale? Es decir, como ya hablaste de tu primer capítulo del podcast, ¿no? De los colores del hidrógeno, evidentemente es una solución intermedia, ¿no? Y siempre y cuando, pues, esta captura que se haga en esta producción de hidrógeno vaya asociada a una utilización, ¿no? Ya sea el CO2 como commodity, ¿no? O que se utilice como materia prima en otros productos, ¿no? Por ejemplo, para fabricar polímeros o para fabricar óxido de etileno, ¿no? Es decir, y la verdad que si navegas un poco en el ecosistema de los polos químicos que hay en España, pues hay varios ejemplos, ¿no? De que hay en una planta se produce hidrógeno por reformado y después hay otras plantas que utilizan el CO2 o aprovechan el CO2 como subproducto para venderlo tal cual. Vamos, que ya está hoy en día implantado eso aquí. Efectivamente, claro, lo que se plantea con esta producción masiva de hidrógeno, ¿no? Como alternativa, es decir, y tú lo sabes también muy bien, ¿no? Se plantean unas instalaciones de potencia de hidrógeno verde a medio plazo, en el que todavía no sabemos si la industria tiene esa capacidad, ¿no? De fabricar, ¿no? Ya estamos hablando de no que se instalen ni que se pueda comprar, ¿no? Sino de fabricar en los plazos que se estipulan toda esa cantidad de electrolizadores. Entonces, pues, pasa por una solución intermedia, que es el uso del hidrógeno azul. Y sobre todo porque ya hay unas instalaciones que están produciendo ese hidrógeno azul. Lo que pasa sí, es que al final, yo creo que como todo en este mundo del hidrógeno, nadie tiene nada claro. Porque si bien comentas, ¿no?, que es un combustible, una solución de transición, al mismo tiempo se están publicando muchos estudios, o bueno, algunos estudios que también están dejando bastante claro que contamina más el hidrógeno azul que quemar gas natural, por ejemplo, por todas las pérdidas de metano que hay por el camino, las fugas del CO2, las fugas de metano, etc. Entonces, como que al final todo el mundo tiene este mix de ideas que todo parece bonito o todo parece muy negro y se contradice con los estudios como... Y esta celeridad que estamos buscando a la hora de desarrollar la economía del hidrógeno, pues no nos permite dar pasos estables, ¿no?, digamos, sobre los que basarnos en algunas cosas. Efectivamente, Bray. Es decir, como se dice, digo, la solución de transición, ¿no? Y siempre, y ya incluso desde el ministerio, pues se habla eso de que hay que hacer una transición, ¿no? Eso se llama, efectivamente, el propio nombre del ministerio es transición ecológica, ¿no? Es decir, de un plumazo no vamos a poder cambiar la producción de hidrógeno gris, ¿no? A la que se utiliza hoy día a todo hidrógeno verde en 5 años, ¿no? Es decir, esto es una cosa que tardará 10, 15 años por lo menos, siendo optimista. Sí. Y vamos entonces, Álvaro, a esos 10, 15 años, al futuro de los sistemas energéticos que todos buscamos, ¿no? Ese añorado 2050, en el que pues somos netos en emisiones de dióxido de carbono. Aún así, sigue habiendo fuentes de dióxido de carbono, plantas que crean biomasa, procesos químicos o procesos en otro tipo de industrias. Es decir, vamos a tener que seguir capturando el dióxido de carbono y vamos a poder hacer una serie de compuestos que serán tremendamente interesantes vinculando el dióxido de carbono con el hidrógeno. Con el hidrógeno, efectivamente, lo que se habla de combustibles sintéticos, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo ahora el CO2 ya no será un residuo, ¿no? O un gas de desecho, ¿no? O algo que se ventile y se vierta a la atmósfera, sino que se convertirá en una materia prima, ¿no? Es un clarísimo ejemplo de economía circular, ¿no? Entonces, claro, pues hoy día existe ya tecnología catalítica, ¿no? Y procesos químicos que te permiten, pues, partiendo de CO2, de agua y de hidrógeno, o incluso de nitrógeno, pues hacer toda una química sintética, ¿no? Para fabricar productos de commodity, ¿no? Es decir, como sabéis, existe la reacción de Sabatier, ¿vale?, que te permite convertir el CO2 e hidrógeno, transformarlo en metano. Sí. O a partir de CO2 hidrógeno, pues se puede convertir en metanol. Y este metanol a su vez en dimetiléter. O incluso mediante las condiciones adecuadas, utilizando incluso electrolizadores de alta temperatura, de óxido sólido, este CO2 se puede transformar en gas de síntesis.
y a partir de, mezclado con hidrógeno, ¿no? Y a partir de este gas de síntesis, pues podemos fabricar hidrocarburos de cadenas más largas o más cortas, más ramificadas, y podemos hacer, pues, petróleo sintético, ¿no? Es decir, pero claro, no orientado a producir gasolinas para seguir quemándola en un motor de combustión interna, sino para dar todas estas materias primas que se utilicen en petroquímica, ¿no? Pues para fabricar polímeros, para fabricar materiales, para fabricar medicamentos, ¿no? Es decir, o sea, ¿tú ves el futuro también pasando por ahí, por el hidrógeno y el CO2 como fuente, como materia prima para es este decir, tipo de productos? van a ser las materias primas de la petroquímica del futuro. Sí, y será, y claro, después esos materiales se reciclarán y se volverán a reutilizar. Y no, sí, no, y no olvidemos que, bueno, que uno de nuestros problemas, ¿vale? Y no es por abrir otro melón, ¿no? Pero los vertederos están llenos de plásticos. Plásticos que van a ser, ahora mismo es un residuo, pero cuando esté bien desarrollada la tecnología de descomposición de polímeros, pues vamos a tener ahí otra cantidad de materias primas. Son fuentes de carbono, a fin de cuentas. Y también hay procesos biológicos, como también sabes, ¿no? Es decir, del mismo modo que se produce biogás, ¿no? Descomponiendo materia orgánica, hay tecnología, ¿no? En la que hay bacterias que transforman el CO2 en hidrógeno, en metano o en azúcares. Sí, es decir, aquí hablamos de procesos químicos, pero también hay procesos biológicos, aparte de las conocidas algas, ¿vale? También hay otros procesos que están ahora mismo en fase de desarrollo y que van a abrir unas posibilidades muy grandes de captura de carbono. Aquí sí hablamos de captura de carbono, ¿vale? ¿Por qué? Porque los vas a transformar en otro. En definitiva, todo suma, ¿no? Y llegar a esa neutralidad que se habla en el 2050, ¿no? O incluso hay algunas empresas que dicen que lo alcanzarán 10 años antes, pasa no solo por reducir las emisiones, sino por hacer una reutilización, ¿no? Y claro, la panacea de todo este proceso implica pues que tengamos ya una huella de carbono negativa, ¿no? Eso ya sería el paradigma total. Es decir, no solo que en tu proceso de productivo no solo no emitas CO2, sino que requiera CO2 que ya está en el ambiente o que venga de otro sitio y lo transformes en un producto que se utilice. Entonces aquí, entre lo que dejas de emitir, lo que neutralizas y lo que consumes, pues al final de cuentas es hacer un balance neutro, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Pensamos en el CO2 como una moneda, ¿no? Sumar, restas. Aquí un poco también como ingeniero químico, Álvaro, que sabes mucho de esto. Bueno, Javi y yo te hemos contactado muchas veces, hemos hablado muchas veces sobre esto y siempre, Álvaro, ayúdanos a hacer metanol. Sí. Ayúdanos a hacer metanol, que es lo que más nos gusta. Nos gusta mucho, obviamente, vemos un futuro grande en el tema de los barcos, almacenamiento energético. Sí. Bueno, ¿qué productos entiendes tú que tendrán un valor añadido mayor a raíz de la mezcla de hidrógeno con dióxido de carbono? Pues sobre todo pensando en este sector energético. Bueno, a ver, como bien dices, el metanol. Es decir, el metanol va a tener, bueno, y de hecho ya no es algo nuevo, es decir, ya creo que hay más de 20 años, ¿no? Y la tecnología para fabricar metanol a partir de CO2 e hidrógeno o CO2 y agua incluso. Claro, ventajas del metanol o otros combustibles sintéticos frente al hidrógeno comprimido, ¿no? Bueno, pues el metanol lo podemos tener en una botella en la mesa, ¿no? Y tiene una densidad energética relativamente alta y como también algunos de nuestros oyentes pues sabrán, el propio metanol se puede utilizar en pilas de combustible de metanol, que están ahí, no lo olvidemos. Aquí tuvimos a Héctor hablando de ellas. Sí, por eso, efectivamente. Es decir, que se plantea como combustible que, bueno, pues es relativamente seguro, ¿vale? Para almacenarlo y, bueno, y siempre transportar un combustible, ¿no? En forma líquida, pues siempre, según en qué aplicaciones, es más agradecido. Pero sí, y bueno, y ya yo veo al metanol no únicamente como un combustible, sino como he comentado antes. Aquí se abre toda una química sintética, ¿vale? Para fabricar productos de valor añadido, ¿no? Es decir, hoy día en la industria petroquímica la materia prima es el petróleo y el gas natural,
pues como comentaba antes, ¿no? Yo veo que estas refinerías del futuro, ¿no? O estas petroquímicas del futuro, pues oye, pues trabajarán con metanol, trabajarán con CO2, trabajarán con agua, ¿no? Y amoníaco verde, ¿no? Y con estos cuatro productos base, pues puedes producir cualquier sustancia química. Muy bien, muy interesante. Y Álvaro, un poco también dando continuidad a esto de la hibridación con el hidrógeno, ahora que vienen las ayudas destinadas al hidrógeno, nunca mejor dicho, ¿qué condiciones se tienen que dar para que sea rentable económicamente este proceso, más allá del impacto ambiental? Bueno, a ver, cuando hablamos de captura de CO2, siempre, ¿vale? Cuando empezamos ya con esto hace 4 años, cuando íbamos a hablar en nuestros comienzos con los clientes, siempre me preguntaban, bueno, ¿y cuál es el coste por tonelada? ¿No? Es decir, si yo capturo una tonelada de CO2 con tu proceso, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué pasaba? Pues en el 2017, cuando estaba el derecho de emisión en torno a los 20 euros la tonelada, pues nos quedábamos con cara muchas veces diciendo, bueno, mira, es que yo me sale más económico emitir, ¿no? Sí. Por suerte, ¿no? O según cómo se vea, ¿no? Pues según a quien preguntes. Según a quien preguntes, ¿no? Pues hemos visto que en los últimos años, y sobre todo en este último año, pues el precio del derecho de emisión se ha duplicado, ¿no? Es decir, si mal no recuerdo, pues está ahora en torno a los 100 euros la tonelada, por ahí, ¿no? Pues se hace... Este fin de semana estaban 87. Sí, por ahí, bueno, es decir, superó los 100, pero digamos que nosotros pues hicimos un cálculo estimativo y, bueno, nuestra tecnología y muchas tecnologías que hay de captura de CO2 empiezan a tener sentido cuando hay un coste de tonelada por encima de 50 euros. Entonces, ahora más que nunca, pues ya hay muchas empresas que se están planteando introducir procesos de captura de CO2. ¿Por qué? Pues porque esa inversión en esa tecnología y el coste de esa captura, si tienen un uso, pues les va a compensar, ¿no? El coste de ese canon, ¿no? Porque, claro, hablas de empresas, ¿qué tipo de sectores? ¿En qué tipo de sectores les recomiendas? ¿En cementeras? ¿En el sector del metal? A ver, el tipo de industrias con las que trabajamos nosotros pues son, como yo llamo, más industrias en la que el CO2 es una aplicación nicho, ¿no? A ver, no ahora mismo no porque sea una aplicación pequeña, ¿no? Sino porque la producción de CO2 está localizada, ¿vale? Y tiene un uso directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones en bodegas para el trasvase del vino, o por ejemplo también ese CO2 se puede utilizar en invernaderos, o también en la industria papelera se puede utilizar el CO2 para tamponar el agua de proceso. Es decir, aquellas aplicaciones, ¿vale?, en las que la fuente y el uso pues tienen la misma planta. Si tú planteas hacer una instalación de captura de CO2 del tipo que sea, ¿no?, ya con nuestra tecnología o con otra, y te vas a un gran emisor, como puede ser una siderurgia o una cementera, claro, estas industrias tienen emisiones de miles de millones de toneladas al año. La planta que tú tienes que montar para capturar ese volumen y el problema, ese volumen de CO2, y el problema no es por el CO2 en sí, ¿no?, sino por los volúmenes tan grandes que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, pues, tendrías que montar una planta igual de grande que la cementera, ¿no?, para capturar todas esas emisiones. ¿Son grandes estas plantas de captura, Álvaro? Claro, pero sobre todo por los volúmenes, ¿no? Tú mira una cementera que tengas cerca, mira el tamaño de esa chimenea, ¿no? Una planta igual de grande, al menos. Es decir, yo he hecho algún cálculo de viernes por la tarde y en volumen estimativo, ¿no?, me salía que por volumen de material y por instalaciones, pues me salía una planta para capturar todo el CO2, ¿no? Yo fue un ejercicio que me planteé, ¿no? Oye, tengo una cementera de tamaño medio, ¿qué tamaño de instalaciones necesitaría? Y claro, y después haciendo unos cálculos, una estimación del tamaño de los depósitos, de las instalaciones, pues me salía una planta igual de grande que la cementera.
por volumen y por aplicaciones. Entonces, claro, pues en estos sectores pues están empezando ahora pues, a hacer este tipo de aplicaciones nicho, ¿no? Oye, vamos a capturar un pequeño porcentaje porque lo vamos a utilizar en un proceso o en una siderurgia. Oye, vamos a capturar un poco de CO2 para disminuir, vamos a metanizar y hacer una disminución del consumo de gas en nuestros hornos. Por ejemplo, hay ese tipo de aplicaciones, pero a corto y a medio plazo yo no veo una cementera, ¿no? Ni una siderurgia en las que digan tenemos 0 emisiones. Es decir, eso va a ser muy difícil de conseguir. Pero bueno, oye, ojalá me equivoque y dentro de 20 años, cuando ojalá escuche los esto, procesos digamos, mejoren. Sí. Mejoren y tal, pero bueno, a ver, para fabricar acero necesitamos el carbón. ¿No? Para fabricar cemento necesitamos el hidrógeno, o el hidrógeno, o el hidrógeno, Álvaro, sí. O el hidrógeno. No estás en el lugar adecuado para insertar el carbón. Sí. No estás en el lugar adecuado. Bueno, pero a ver, el acero tiene carbón, no lo olvidemos. Bueno, claro, para el acero sí, perdón, para la reducción del hierro, no, tienes toda la razón. Para la reducción del hierro, exacto, digo. Sí. El carbón lo vamos a tener que seguir utilizando y seguirá ahí, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya cambiando un poco de tercio y dejando la captura de CO2 atrás, otra parte de tu actividad profesional es la de asesorar a empresas, ¿no? A dimensionar sus instalaciones de hidrógeno desde Arcamo. Aquí ya lo hemos comentado bastantes veces. De repente una empresa que solo trata con electricidad quiere entrar en el sector del hidrógeno, en el sector del gas, y eso conlleva muchas diferencias, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo desarrollalo un poco, por favor? Bueno, a ver, hay empresas que son clientes nuestros, ¿vale? De tiempo y ahora pues empiezan a reorientar su actividad, ¿no? Al uso de hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay empresas de calderería o que trabajan con gas natural comprimido y están empezando a hacer proyectos con hidrógeno. Entonces vienen y te preguntan, bueno, ¿y las válvulas que yo tengo se pueden utilizar con hidrógeno? Y digo, sí, pero hay que modificarle ciertos componentes, el material de las juntas, por ejemplo, o el material de los asientos. Los espesores con los que tienes que trabajar, pues son diferentes, ¿no? Hay que hacer ciertas modificaciones, ¿vale? Para poder trabajar con hidrógeno, pero es una tecnología que ya existe, ¿no? Y yo es lo que le digo siempre a los clientes nuestros que vienen a Arcamo, ¿no? Y las empresas que nos contactan, ¿no? El hidrógeno lleva más de 100 años ahí. Lo que está cambiando es el uso que le estamos dando al hidrógeno. Es decir, trabajamos a presiones más altas. Se le está dando un uso pues, que hasta la fecha no es el uso industrial, ¿no? Entonces, los fabricantes están trabajando contrarreloj para suplir esta demanda de componentes y de equipos que hay en el mercado, ¿no? Y ya os digo, pues desde que yo entré en Arcamo, pues hemos empezado a desarrollar esta línea, ¿no? Ya digo, también por mi background como científico y como técnico, pues yo hice la tesis doctoral en tecnología de hidrógeno, pues bueno, pues algo que a mí desde el primer día me apasionó. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Nosotros, como ya te he dicho, tenemos toda una línea de materiales para trabajar con hidrógeno, ¿vale? Tanto en aplicaciones vehiculares como en aplicaciones estáticas. Suministramos a los principales actores que hay en España, ¿no? A nivel de válvulas, de material, de instrumentación. Uh-huh. Y bueno, yo a la audiencia lanzo, pues oye, que estamos a vuestra disposición para ayudaros en cualquier duda, material, lo que tengáis, pues oye, contactad con nosotros y aquí estamos. Doy fe, porque de hecho, Álvaro, yo no sé si recuerdas cómo nos conocimos nosotros, pero fue justamente Javi y yo pidiendo opinión sobre un tema de instrumentación. Efectivamente, sí, me acuerdo perfectamente. Y ahí estuvimos una calurosa mañana de agosto hablando casi 2 horas sobre hidrógeno y después sobre lo que se terció. Pero exactamente, la verdad que nos aclaraste todo un montón y mira, desde aquella pues hasta hoy, ¿no? Fue el origen de una bonita amistad. Exactamente. Y otra cuestión también, comentas ahora, pues sí, hay muchas empresas que ya estaban dentro del sector, muchas otras que estaban en cosas parecidas, están intentando dar el salto, pero todas se están enfrentando a un nuevo paradigma. Es decir, si antes el hidrógeno bastaba con 350 bares o si bastaba con 100 bares,
ahora estas empresas quieren pues meterse en las hidrogeneras, en los vehículos, etcétera, etcétera, donde ya nos vamos a unas presiones más elevadas, unas atmósferas, pues digamos, más intensas. ¿Os estáis encontrando cierto desconocimiento dentro del sector y dónde están las principales preocupaciones de las empresas que se os acercan? Bueno, a ver, pues nos encontramos un poco de todo, ¿no? Hay gente que ya tiene experiencia porque ha trabajado en este sector de hace tiempo, ¿no? O son gente que viene de la segunda avenida del hidrógeno, ¿no? Eso nos daría para otro post, ¿no? Hablar sobre la avenida del hidrógeno, ¿no? Estamos en la tercera, ¿no? Para los que estén por ahí. Entonces, claro, bueno, a ver, hay clientes pues que vienen con las cosas muy claras, ¿no? Otros que te dicen, oye, mira, yo he estado trabajando con estos rácores, con estos materiales, estas presiones, ¿qué pasa si cambio ahora a hidrógeno? Estas válvulas me sirven, este material tengo que usarlo así, tengo que cambiar espesores, son compatibles. Y ahí es donde entro yo como director técnico, pues dando ese asesoramiento y esas recomendaciones sobre, oye, pues utiliza este tipo de válvula, o no utilices esto, o monta esto de esta manera, tienes que utilizar tales espesores y montarlo de manera adecuada, ¿no? Aquí también nosotros en Arcamo pues hacemos formaciones, ¿no? Para entrenar, ¿no? A los montadores y a los técnicos a reconocer ese material y a que se instale de manera adecuada, ¿no? Porque, como bien me decías, no es que haya un miedo, ¿no? Hay cierto desconocimiento, ¿no? Por eso, porque, oye, lo que me sirve a 200 bares me sirve a 450, digo, no. O te viene gente, mira, yo estoy haciendo un proyecto que quiero trabajar a 900 bares. Oye, me quiero una válvula solenoide. ¿Qué pongo? Entonces, pues, hay que buscar esos materiales con esos fabricantes que tengan esas especificaciones y que cumplan esa normativa. ¿Quieres aprovechar para enviar desde aquí un mensaje a estas empresas? Arcamo está aquí para, yo también, Publicidad, ¿vale? Subliminal. Publicidad subliminal. Estamos aquí para ayudaros, ¿vale? La selección de materiales, en el suministro. Y aprovecho también para decir que ya no solamente el grupo Arcamo suministra estos materiales, ¿no? Sino que también dentro de la matriz, pues, tenemos una empresa de instalaciones y una empresa que puede hacer el montaje y la puesta en marcha de equipos y de instalaciones dentro de nuestra estructura. Es decir, ya podemos llegar incluso a entregar proyectos llave en mano, llegado el caso. Pero yo lo que animo a todos los que nos estén escuchando, oye, pues que contacten con nosotros y encantados de hablar y de poder darles una solución. Y por supuesto también pues colaborar con Synergy. También. Muy bien. Siempre al rescate también. Siempre estamos aquí. Y un tema que yo creo que no has querido entrar mucho al trapo es el tema de la seguridad, ¿no? De todo lo que rodea al hidrógeno. ¿Ves justificado ese miedo que existe? Ya como te he dicho antes, pasa que igual no he incidido, ¿vale? Yo no creo que haya miedo, ¿no? Normalmente se tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Sí. Entonces, más que miedo es respeto, ¿no? Y bueno, ya como todo gas a presión, incluso al aire comprimido, hay que tenerle respeto, ¿vale? Y ese respeto pasa, pues, por tener un conocimiento de lo que se está haciendo, por seleccionar unos materiales de calidad, ¿vale? Con unas especificaciones adecuadas. Y también pasa por un diseño adecuado, un montaje adecuado y un mantenimiento adecuado. Es decir, y ya aquí pues lo habéis comentado, las hidrogeneras son seguras, el manejo de hidrógeno es seguro, lo que queda es hacerlo bien. Es decir, yo siempre creo que también alguna vez se ha comentado, ¿no? Cuando tú hablas de hidrógeno, no sé por qué, a todo el mundo se le viene a la cabeza el vídeo del Hindenburg ardiendo. Dice, es que el hidrógeno arde. Sí, claro. Y el gas natural arde, y el butano arde, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Sí. Es decir, no es que haya un miedo, hidrógeno. Lo que hay es un desconocimiento.
Que también tengo que decirlo que, bueno, porque tampoco es que tengamos un marco normativo claro. Pero bueno, eso daría también para otro podcast, ¿no? Hablar de, hay normativas, sobre todo extranjeras, pues que están más o menos desarrolladas, pero que es en la que se basa todo al final. Sí, al fin de por cuentas. Mucho que tengas aquí una UNE, la UNE está referenciada a una ISO, normativa extranjera. a una claro. ISO, una norma extranjera y tal, pero bueno, también es nuestra labor, ¿no? Como lo he dicho. Sí, no hay por qué repetir las cosas dos veces. Efectivamente. Oye, y Álvaro, un poco para los que seamos más profanos, ¿no? En el campo técnico de la valvulería, de la instrumentación, de ponerte a escoger equipos, tuberías, etcétera, ¿es algo realmente complicado? Es decir, ¿existe una gran variedad de equipos, de posibles tuberías, de fittings, etcétera? ¿O realmente con nociones básicas pues ya puede llegar uno a hacer estos PIDs, estos pequeños diseños? No sé si prefieres ilustrarlo simplemente, por ejemplo, con, no sé, la valvulería que habría una hidrogenera o algún caso que quieras tú comentar. Bueno, a ver, la variedad de materiales que puedas utilizar queda relativamente restringida por la propia compatibilidad de materiales, ¿no? Es decir, no podemos plantearnos hacer una hidrogenera en latón, ¿no? O en titanio, porque sí. Es decir, el material por excelencia para trabajar en la construcción de una hidrogenera es el acero inoxidable, el 316. ¿Por qué? Pues porque es la aleación, ¿no? Que tiene una fragilización respecto al hidrógeno inferior. Respecto a los materiales, pues oye, como también te decía, son materiales que existen desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo toda la raconería y la valvulería de alta presión viene del desarrollo que se han utilizado en la hidráulica de alta presión o de la industria de corte por chorro. Lo que se han hecho en los últimos años es adaptar sobre todo las válvulas a que se puedan utilizar con hidrógeno. Aquí donde nosotros pues tenemos válvulas de nuestras representadas que están preparadas para trabajar con hidrógeno. Y esta preparación para uso de hidrógeno es porque obtienen la certificación internacional, ¿vale? O los materiales con las que están construidas están diseñados para trabajar tanto en temperatura como en presión a la que indica. Es decir, no, y después a la hora de los equipos, bueno, pues tienes que buscar un regulador de presión, pues que tenga una presión de trabajo de 1000 bares, ¿no? Si hablamos de una hidrogenera de 700 bares, las partes blandas tienen que ser compatibles con hidrógeno a esas presiones, tiene que haber un medidor Coriolis que funcione esa presión, tiene que haber válvulas de seguridad que sean capaces de operar a estas presiones, tubo que aguante estas presiones, rácores que puedan aguantar estas presiones, que no haya fugas y que el sistema funcione. Es decir, a ver, estos materiales existen, ¿vale? Lo que pasa es que hay que seleccionarlos y hay que, pues, después hacer un diseño adecuado y después un montaje adecuado. Entendido. Muy bien, y ya Álvaro, por último, nos gustaría que nos contaras un poco, bueno, pues cómo empezaste en el mundo del hidrógeno y dónde te ves aportando en los próximos años en el sector. Bueno, yo como he introducido antes, yo entré en el mundo del hidrógeno pues allá por el 2008, ¿no? Cuando terminé la carrera de Ingeniería Química en Málaga y me puse a trabajar en la tesis de máster, ¿no? Entonces yo mi tesina de máster fue para hacer procesos de oxidación selectiva de monóxido de carbono en hidrógeno, ¿no? Y ya se hablaba por aquella época, 2008-2009, en el que, oye, cuando se produce hidrógeno, pues es necesario que se pueda estar con la pureza adecuada para que después no se contaminen las pilas de combustible. Pero claro, por aquella época el concepto de hidrógeno verde no existía, ¿no? Siempre se hablaba de, oye, un reformador de gas natural y se producía hidrógeno y después una pila de combustible. A partir de esta tesina de máster ya enganché yo la tesis doctoral y
por casi sin quererlo, ¿no? Porque eran temas que se estaban desarrollando. Acabé montando una tesis doctoral pues, con diferentes tecnologías en la producción y purificación de hidrógeno. Entonces, pues yo trabajé en eliminación de óxidos de azufre, en eliminación de monóxido de carbono, en deshidrogenación de queroseno. Aquí hablamos ya del concepto de los organic carriers. Y bueno, y me fui a Francia a terminar la tesis doctoral. Allí pues me quedé casi 5 años en Montpellier, en el CNRS, y allí estuve trabajando en el desarrollo de electrolizadores y de pilas de combustible. Entonces aquí ya pues, vi yo una continuidad. Y después de 5 años, pues volví a España, a Tarragona, y en el ICIC pues seguí trabajando en electrolizadores y en fotocatálisis. Y bueno, como digo, yo siempre digo, toda mi carrera profesional ha ido relacionada con el hidrógeno. Ya hace 2 años pues empecé a trabajar en Arcamo y sigo trabajando con el hidrógeno. ¿Y que dónde me veo yo en el futuro? Oye, pues mira, pues me encanta mi trabajo, lo digo abiertamente, ¿no? Y oye, y si con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, ¿no? Pues aportamos esos granitos de arena, ¿no? A que las instalaciones que hay de hidrógeno empiecen a funcionar, ¿no? Y bueno, y puedo referenciar por los últimos proyectos que se están haciendo, pues allí nosotros hemos suministrado materiales. Entonces, pues mira, yo lo pienso para mí adentro, ¿no? Mira, hay algo mío allí, ¿no? Por lo menos esa charla con el fabricante o con el proveedor. Y bueno, en definitiva, como hemos dicho antes, todo suma, ¿no? Totalmente, todo suma, Álvaro, y desde luego yo creo que esta entrevista también va a sumar muchísimo a nuestros oyentes, porque al final es que lo comentábamos en tu introducción, al final sabes de tantas cosas que uno no sabe ni de qué hablar contigo. Bueno. Y hemos tenido que ser muy selectivos a la hora de qué seleccionar, ¿no? Y de qué cubrir en este episodio. Quedas invitado para volver a otro cuando quieras. Cuando quedas emplazado para la semana que viene a hablar sobre lo que quieras, pero esta vez sí con una cerveza en Madrid. Vale, perfecto. Y no queda más que agradecerte, bueno, tu colaboración desde hace ya varios meses. Ahora a venir al podcast, a unirte a nosotros a Synergy para aportarnos todo este conocimiento que tienes y por muchos más. Un abrazo enorme, Álvaro. Un abrazo a vosotros y encantado de pasar un rato hablando. Un abrazo, Álvaro. Venga. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Álvaro Reyes, quien desde su experiencia nos ha comentado acerca de la hibridación del hidrógeno con la captura de CO2 y la importancia de seleccionar bien los componentes para las instalaciones de hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.